Cambia la música. Para saludar en el programa de hoy, como todos los viernes, todo disponible, modo cuarentena, don Mirko Macari, que ya está ahí. ¿Cómo está, don Freddy Stock? ¿Cómo le va tanto tiempo sin verlo, pues? Macari, ¿cómo está el padrino en cuarentenado? Aquí estamos, tranquilos, ¿ah? Como Don Corleone tomando vino en su jardín. Oiga, Mirko, ¿cómo gran se ve escena, gran escena. Gran escena. Y como Vito sacando naranja del jardín, bueno, no termina bien esa escena de Vito con el nietecito. Pero muere en la placidez de un buen hombre de familia, pues. Es una muerte muy linda la que tiene finalmente Vito Corleone, ¿eh? Después de todo lo que... Claro. Porque la gracia de Don Corleone es que es un hombre de familia, tiene moral. ¿Ah? Claro. No es simplemente un maleante, ¿ah? No es un reggaetonero, no es un rockero alcohólico, es un hombre clásico, es un conservador. No es el patrón del mal, por ejemplo. No, para nada, no. No es un Pablo Escobar, digamos, ¿no? No, es la mafia con ética, ¿ah? Y esa es la gracia de la película. A la antigua. La moral, claro. Oiga, la moral del poder. ¿Le puedo preguntar algo para mí más antes de entrar al poder detrás del padrino? Perfecto, como señor. La política? Tenemos una hora por delante, tenemos tiempo. Desde su patio, ¿no? Desde su vinito y su copa de vino mirando lontananza en la cuarentena. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ha desarrollado en general el poder, ¿no? En la macro. ¿Cómo lo ha percibido usted con esta pandemia? La palabra clave es caos. A lo que estamos asistiendo es a un fin de ciclo histórico largo, caótico, lo hemos conversado antes, y lo que tú ves en el poder en general es un cumpleaños de mono. ¿Ah? De hecho, muchas veces tenemos que recurrir a películas invitadas que tienen que ver más con el tono de la comedia que con el padrino, porque hay poco poder, ¿ah? Salvo alguno que otro que intenta su reunión. Lo que está agotado es una forma de entender el poder. ¿Ah? El poder ya no le hace sentido a las personas, el poder como lo conocimos en la teoría de los manuales de educación siga, y eso es muy evidente. Entonces es caótico, ¿ah? La sociedad está alborotada, vienen eventos que controlan la agenda que el poder no tiene ninguna capacidad de gestionar de manera eficiente, y no hay elementos sujetadores. El poder funciona porque la sociedad lo permite, lo admite. Las instituciones funcionan porque la sociedad le entrega a ese poder. Y lo que está pasando es que la gente se ha desconfiado y descreído de las autoridades y de las instituciones tradicionales, una a una, en la medida que ha venido conociendo en los últimos años cómo funcionan estas. ¿Ah? Hay demasiada transparencia en la era de Internet, en la era de la casa de vidrio, y se saben cosas que no se podían saber. Es verdad eso, ¿ah? Y todos están tratando de ocultar cifras, ¿no? De dar las chuecas, de parecer frente a su ciudadanía como los que la están llevando a nivel mundial. No, eso ha pasado siempre hay una verdad oficial. Lo que pasa es que hoy día existe la capacidad inédita en la historia humana de impugnar las verdades oficiales. Exacto. Con ese marco teórico, entonces, Mirko Macari, entrémosle, ¿no? Como dice el patrón del mal, entrémosle a la semana de acuerdo al padrino. Es que estoy viendo... Yo pensé que era Cantinflas. No sabía si era colombiano o mexicano. Es que con esa chasca, Freddy, no... Oiga, pero que pongo la pista de guerrillero. No. Pongo la pista de guerrillero para hablar con usted, pues, Mirko Macari. Es la camisa de Apocalipsis Now. Claro, exacto. Con los carreras. Los carreras acá. Qué grande. Pero qué grande. La educación pública acá. Ya muestre el pelo en pecho, era verdad que usted no tiene ya. Tengo pelo en la cabeza normal. Y en otras partes. Ya, Mirko, vámonos con... Bueno, ¿con qué empecemos con el protagonista? Está buena su gargantilla cogotero, ya. Vamos con el... Oiga, esta la trajimos de Rapa Nui por Mirko Macari, acuérdese. Esa es la que tiene poderes... Esa es la que tiene poderes afrodisíacos, que usted dijo. Esta es la que necesito. Mi vida cambió después de mi vida cambió. Este es el homenaje a Rapa Nui que aquí hago por siempre. Qué grande Rapa Nui. Sí. Grande Rapa Nui. Saludos a Pereo y a toda la gente allá. Flora allá, a todo el mundo. Vámonos de cuarentena para allá, por favor. Ya, nos están alegando acá, porque sabe que Tamara ahí pega fuerte, nuestro director también, así que vámonos al tiro con el que estamos viendo ahora en pantalla, con este caballero, don Michael
tenemos, no siempre hay Michael Corleone, pero esta semana hay un Michael Corleone. Bien, el jueves pasado hicimos el programa y el Viernes Santo se me apareció este Michael Corleone, que fue una figura muy nítida, que el alcalde de Puente Alto, Germán Codina. Sí, el alcalde Codina se receta ni más ni menos que tocar la fibra más sensible de la moneda, el anticipar que ya empezaron las ollas comunes en Puente Alto. Fue a la televisión ahí en 24 horas y yo te diría que no hay una amenaza más fuerte para la estabilidad del gobierno que las ollas comunes. ¿Y quién las muestra? No la muestra un diputado del Frente Amplio, un senador de la oposición, un alcalde de Renovación Nacional, lo que reafirma que la tensión entre los alcaldes de la derecha y el gobierno de la derecha. Oye, Germán Codina, además, un cercano, ¿no? Un delfín también político del senador Osandón, que no es precisamente un gran amigo del presidente Piñera, ¿no? Claro, que también tiene su agenda presidencial y que son tributarios de esa idea de la derecha social o la derecha con cuneta. Y lo interesante es que efectivamente lo que usted tiene durante el estallido y que nadie puede decir que se haya acabado es mucha rabia. Había mucha rabia contenida que explota. Si a esa rabia usted le suma frío y le suma hambre, tenemos un cóctel Molotov. Sí, la última vez que hubieron ollas comunes en Chile fue para la dictadura militar. ¿Se acuerda? A comienzos de los 80, ¿no? Pinochet inventó el plan de empleo mínimo, el PEN y el POG, ¿no? Claro. Y había cerca de más de un 20% de desempleo y mucha hambre. Entonces la olla común era la manera en que en las poblaciones la gente podía comerse un platito de sopa, ¿no? Claro. Mirko llegó a 40% del desempleo según cifra oficial en dictadura. O sea, imagínate la crisis que se produjo ahí, en el año 82. Antecedentes de las protestas que comienzan en el 83, las protestas nacionales que terminan con la dictadura. Claro, paradójicamente empiezan las protestas, pero también empieza después de esa caída de la economía, el modelo agarra fuerza y energía. Y entonces uno puede situar el comienzo del modelo en forma en el año 82. De hecho, después va Vigi de ministro de Hacienda, se despega y la dictadura llega al plebiscito con un crecimiento de más del 6%, bastante inédito. Oiga, Mirko, bueno, entonces para resumir un poco el Michael, ¿no? Este alcalde Codina, ¿qué grados de liderazgo usted le ve a Codina para que sea su Michael la semana? Todos los alcaldes de la derecha, pero básicamente no tiene pudor Codina en tocar un tema social, que es la principal amenaza para el gobierno, ¿no? En sectores populares, en sectores en cuarentena, una zona Puente Alto está en cuarentena, ¿no? En sectores de la Florida también el alcalde Carter ha sido muy claro, ¿no? En decir que ahí los problemas sociales son muy complejos y distintos de administrar que zonas de cuarentena como Las Condes. En fin, está tocando una clarinada de alerta en la anticipación de algo que yo creo que va a volar como una sombra sobre la moneda. ¿Cuántas ollas comunes van a haber? ¿Van a ser focalizadas o van a ser extendidas? ¿No? Porque la diferencia con los años 80 con la dictadura militar era que Pinochet tenía un 40% de desempleo y ollas comunes y hambre y frío, pero tenía férreo control del ejército. Sí. Entonces, eso es un factor que hoy día no se repite, ¿no? Las Fuerzas Armadas ya no son un factor de poder para resolver conflictos políticos. Y entonces hay una pregunta abierta, ¿no? Sobre qué va a pasar en el invierno cuando tengamos ya, no sé, 3, 4 meses de coronavirus, de medidas de aislamiento, de miedo, de rabia y además hambre. Eso le iba a decir yo, Mirko, justo lo que usted está diciendo, ¿no? Porque todavía nosotros no entramos a la etapa crítica del coronavirus. Ni siquiera hemos empezado esta cuestión, porque no ha llegado el invierno y no ha llegado el coronavirus con fuerza a los sectores populares, ¿no? Porque comenzó, digamos, acá en veranito y comenzó en el sector más acomodado. Así es. Pero ya Codina empieza a adelantar, a dar una clarinada de alerta sobre lo que puede venir. Y eso lo transforma sin duda en un personaje poderoso. Porque van a ser los alcaldes de zonas populares quienes van a definir ese partido, ese juego. Por un lado está el Michael de la semana y en el otro lado opuesto está siempre Fredo. Claro. El Fredo de la semana
que se lo ha ganado lejos siempre el presidente Piñera, según su resumen, Mirko Macari, pero en esta vez, ¿quién sería el Fredo? El hermano poco aventajado intelectualmente de la semana. Yo creo que hay poco margen de discusión, Se lo ganó un personaje menor, un líder gremial, ¿no? El señor Carlos Sublet de la Cámara de Comercio de Santiago, ¿no? Que se despachó una frase ahí está la cara de él para que lo vayan conociendo. Una frase demoledora: no podemos matar toda la actividad económica para salvar vidas. El tipo tuvo que mandar otro tuit para explicarse que no había querido decir eso, etc. Y evidentemente que el tipo no quiere decir que la gente se tenga que morir para salvar la economía. Yo no pienso eso de él, pero lo que me destaca es la torpeza, la estupidez, la incapacidad de ejercer la función de un dirigente gremial. Un dirigente gremial tiene que tener un manejo de medios, una fraseología mínima, tiene que entender que no puede ser rocambolesco, porque no se compromete solo él, compromete a todo su sector. Y entonces, evidentemente que hay una tensión entre las medidas de salud y el recuperar la actividad económica, que es también una cuestión esencial para muchas familias que necesitan comer, que necesitan tener su ingreso. Y eso es una tensión que supera, por cierto, la Cámara, pero estamos viendo que los dirigentes gremiales, que los líderes del mundo económico, tienen tan pocos recursos para afrontar con sensibilidad social estos temas que terminan hundiendo la agenda en vez de levantarla. ¿Por qué se dio el estallido social el año pasado? La desigualdad en Chile ha habido siempre. Durante los últimos 30 años ya sabíamos que había problemas con las jubilaciones, con la salud pública, con una serie de cosas. No son del año pasado. Sin embargo, una serie de frases desafortunadas de las autoridades, de los ministros, ¿no?, terminan por hacer reventar una caldera, ¿no? La frase de que se levanten más temprano por el alza del metro, que se vayan a comprar flores ahora que bajaron. Entonces el espacio de lo público es un espacio del lenguaje, en el que cualquiera que va a ocuparlo tiene que tener sentido de responsabilidad, porque puede terminar empeorándola en vez de mejorándola, por hacer esto no es un hecho aislado de un señor llamado de apellido Sublet, ¿no? Esto es parte ya de una manera de ver las cosas de varios dirigentes políticos y empresariales de un sector, ¿no?, que todavía no entiende por qué explotó Chile en octubre, ¿no? Exacto, que no tiene recursos para entenderlo, que eso es lo más grave, porque finalmente tiene que ver con la hegemonía de los tecnócratas, que reducen la realidad a números, y entonces solo en números. Es que este titular que estamos viendo, Mirko, es brutal, o sea, uno lo leo, ¿no? No podemos matar toda la actividad económica por salvar vidas, ¿no? Es muy fuerte. Sí, el punto es que este señor es Fredo, no es un tonto, porque carece de herramientas para complejizar la realidad y expresarla eso de manera adecuada. Y esto no tiene que ver con el señor, esto tiene que ver con una élite que está formada de manera parcial, con mucho énfasis en el tema número y con ninguna capacidad de comprender otras variables, ¿no?, de comprender elementos históricos, elementos de psicología social, desarrollo de sensibilidades, de cuestiones que hoy día son vitales, que se denominan habilidades blandas en el mundo de la empresa, pero que hoy día son efectivamente las habilidades más necesarias, son las habilidades de subsistencia. Fueron por mucho tiempo menospreciadas esas habilidades, la capacidad de medir percepciones, de ponerse en el lugar del otro, etc. Y ese déficit es el que le está pasando el costo a esa élite dirigente. No quiero personalizarlo en el señor, pero el señor es por eso te digo, es parte de un engranaje esto. El señor Sublet es meridianamente claro para demostrar esa estupidez de una cama dirigente. Oiga, por último, ¿no? Esto va de la mano también de las ollas comunes, lo que le decía de Codina. Aquí se está cuajando también un malestar. Recordemos que los malls, la gente de los malls alegó antes para que empujó finalmente a que se cerraran los malls, ¿no? Primero fueron los alcaldes, pero después fueron los trabajadores de los malls que se sentían, obviamente, no ellos desamparados y con miedo a contagiarse.
Entonces ahora como que el gobierno dice, a través del ministro Lucas Palacio, que están en un protocolo de reapertura del comercio. ¿Quién va a ir a atender esos malls? ¿Quién va a atender esos comercios? Lo van a atender los trabajadores, pero los van a atender con miedo. Y eso evidentemente, y ese miedo es una olla a presión. Claro. Este tipo de dirigentes no manejan las variables que son decisivas de cómo está la subjetividad de las personas que sienten. ¿Tú vas a trabajar contento o vas a trabajar triste? A ellos les importa que la gente vaya a trabajar, pero es mucho más relevante la emoción con la que va a trabajar. Y un verdadero líder empresarial es quien es capaz de gestionar las emociones. A veces no es necesario que tú subas el sueldo, a veces es necesario que des sentido de pertenencia, que motives, que generes otras cosas que son subjetivas, que no se miden en plata. Y ahí está el verdadero déficit, porque esto es una olla a presión social, y cualquier olla a presión social es una olla a presión política. Y entonces vemos cómo se están pisando las mismas teclas que conducen a que explote la dinamita, las mismas del estallido social. Exacto, este señor, por último, ¿no? Este señor Sublet, muy de la mano de su discurso de la ultraderecha de Bolsonaro, ¿no? Esta mentalidad de decir, bueno, igual va a morir gente, pero no podemos matar la economía. O sea, ¿qué cosa va primero que otra, ¿no? Mira, por mucho que después se desdiga y diga que no, que la realidad importante son las vidas, ¿no? Y yo no puedo dejar de decir que en verdad ambas cosas son importantes. Y el punto es cómo gestionas eso. ¿Cómo gestionas que la gente recupere algún grado de normalidad sin miedo? Que tenga confianza en los liderazgos y en un diseño de la autoridad. Y eso es lo que está desplomado. Eso es lo que está en el suelo. Perfecto. Vámonos con otro personaje, Mirko Macari, que a usted le gusta mucho también. Yo creo que es uno de los que más le gusta El Padrino, don Luca Brasi. ¿Sí o no? Por supuesto, por supuesto. Tiene mal término Luca Brasi, pero es un matón de tomo y lomo. Pistolero de aquellos. Contame Claro. un poco quién es Luca Brasi y cómo termina Luca Brasi también, ¿no? Luca Brasi es el soldado, el ejecutor de Don Vito Corleone, el de más confianza. Mi amigo más confiable. ¿Se acuerda usted en la primera parte del Padrino 1, en el matrimonio de Connie? Luca Brasi solo espera para ir a saludar a Don Corleone y manifestarle su amistad, porque es sobre todo un hombre muy leal, pero es un rudo. Al solo nombre de Luca Brasi se infunde temor. Oiga, yo los nombres me asusto el tiro. Y todo padrino necesita un matón de confianza. Es verdad. El chiri del patrón del mal. Pasa que estoy viendo el patrón del mal. No, sí, ya lo caché que no. Estoy pegado con él. No lo había visto nunca, Mirko. No la había visto. La vi toda. Yo la vi toda. La vi en 2 semanas. No salí de la casa. Son tan malos los gallos que son encantadores de malos. Sí. Bueno, eso pasa con el narco. Sí, mataron a harta gente, si hay que decirlo. Bueno, ¿y quién es el Luca Brasi entonces de la semana? El Luca Brasi de la semana llega haciendo una oferta que no puede rechazar. El ministro Juan Carlos Llobet, el ministro de Energía, sí. ¿No? Porque la oposición en el Congreso. Ahí está el ministro, está saliendo ahí en pantalla el ministro. La oposición en el Congreso se movió muy rápida para estar a la altura de los países europeos, ¿no? De Macron específicamente, que decretó una condonación de las deudas de electricidad, servicios. De las cuentas de servicios básicos, electricidad, agua, gas, etcétera. Y acá el gobierno tempranamente lo que hizo fue negociar con la empresa una postergación de 3 o 6 meses de los pagos, pero la oposición buscaba la condonación para ciertos sectores más afectados, ¿no? Algunas de las personas que se acogieran al seguro de cesantía, etcétera, o personas que calificaran socialmente. Y entonces se aprobó la ley, pero el ministro amenazó, como Luca Brasi, con decir, bueno, si esto sale así como está, va a pasar de la Cámara al Senado, nos vamos al Tribunal Constitucional. Claro. Para decir, ahí la votamos porque esto es inconstitucional, afecta al derecho de propiedad y toda la cantinela que usted ya conoce, pues. Sí. Oiga, Mirko, déjeme, la otra vez estaba escuchando una entrevista a Hernán Frigolet que le hicieron en la radio USACH, donde yo estoy trabajando ahora, ¿no? Hernán Frigolet, economista. Pase su aviso.
Paso el aviso. Radio Yo Usach también 94. voy a pasar el mío. Oiga, Hernán Frigolet, que además fue tesorero general de la República, economista, Hernán Frigolet decía que el gobierno no estaba invirtiendo plata, sino que estaba redistribuyendo la plata, porque Obvio, si po. invierte plata, tiene que después sacarla de algún lado y no quiere subir los impuestos, porque tendría que pagar Obvio, más po. rico. Entonces, Ese por es su eso que no quiere, credo. por eso que no quiere congelar deuda ni mucho menos, ¿no? Porque además están defendiendo el modelo. Están haciendo malabarismo porque creen en eso, po. Claro. Justamente. ¿No? Que tú pagues tus cuentas y no sea el Estado el que te pague la cuenta, ¿no? El individualismo puro. Exacto, te podemos pasar una postergación, pero el sistema funciona, sigue funcionando igual porque en eso creen, ¿no? Claro. Sería una notición que tuvieran la flexibilidad de decir, bueno, estas cosas en las que creemos ya no sirven, porque ahora necesitamos otras cosas, pero eso no está ocurriendo y probablemente no va a ocurrir. Es ¿No? verdad. Porque el corazón del gobierno es la derecha económica, es la lógica de mantener el modelo y efectivamente no quieren endeudarse, no quieren, porque parece que Chile tiene una muy buena calificación, tiene muy bajo nivel de endeudamiento y tiene la posibilidad de recurrir a recursos afuera, recursos frescos, en cantidades importantes, pero no creen en eso, po. Entonces Es que ellos quieren, Mirko, este es un tema ideológico, exacto. claro. Recordemos que está la ruleta a cargo de esta cuestión, la ruleta, que ya lo hemos hablado harto, quién es la ruleta en el segundo piso, Mirko Macari, y en el fondo quieren morir con el modelo, ¿no? Quieren demostrarle al Por planeta y a supuesto. Chile que el modelo puede sacar adelante una pandemia, ¿no? No hay para qué cambiarlo. Y están apostando que esto ya van a ser 3 meses duros, pero de ahí la cosa se empieza a tirar para arriba. Están haciendo esa apuesta porque no conocen otro camino. Ya. Y No Llobet está lo mandan como el matón de la defensa de este modelo. con la mejor amenaza de siempre, que esto, si siguen con esto, lo llevan al Tribunal Constitucional y ahí lo ganamos. Perfecto. Así ha sido con cualquier modificación, como por ejemplo fue la gratuidad universitaria en su minuto, ¿no? ¿Se acuerdan? El gobierno de Chile terminó en el Tribunal Constitucional. Exacto. Oye, y esto como telón de fondo, ¿qué significaría, ¿no? para la Constitución que tiene que votarse en octubre, ¿no? Por lo menos en la fecha que hay ahora. Bueno, es evidente que la Constitución tiene que ver con cuestiones esenciales para la vida cotidiana y probablemente en esta crisis eso va a quedar meridianamente demostrado, ¿no? De que justamente el ideario de la Constitución es contrario a un sentido de lo colectivo y de lo público que es el que en este minuto se requiere. Exacto. Mirko Macari, pasamos a la sección que tanto también le gusta a usted, ¿o no? Se escucha ya los petardos a propósito del patrón del mal. Mire, hasta acá llega Mirko Macari. Hasta acá. Hasta acá está Peñalolén, estoy acribillado. Sí. Ya Mirko Macari, qué buena sección del acribillado, el sónico de Leones. El que asesinan del día de hoy. ¿Es un acribillado o varios acribillados? Son muchos muertos en el peaje, pues. Ah, sí, Mirko. Está relacionado con lo que comentábamos anteriormente, ¿no? La crisis económica y social que se viene gestando. El acribillado esta semana son los trabajadores del retail. Claro. Porque las dos empresas de retail, hasta el minuto horrible y Almacenes París, que se acogen, ¿no? Sí. A esta ley de suspensión del contrato, que no es lo mismo que despido, es decir, no hay finiquito. Claro. Se mantiene la relación laboral, pero en el fondo son industrias multimillonarias que han tenido ganancias a manos llenas en el último tiempo y que se están acogiendo, ¿no? Con trabajadores que trabajan todos por muy poca plata, po. Son trabajadores de las escalas más bajas de salario. Una ley que el espíritu era precisamente para apoyar a las pequeñas, empresas, a las pymes, ¿no? Lo que pasa es que las pymes en Chile son como la clase media, todos creen que son pymes porque les conviene, po. Claro, ¿no? Entonces finalmente están muriendo en el peaje varios trabajadores ahí que van a empezar a recibir al tiro el 70% de su sueldo, que ya era escuálido, claro. en periodos normales, ahora empieza a degradarse mes a mes. Y el punto es que es bien impresentable porque se ve políticamente muy feo, pues. Se ve políticamente muy feo porque es una ley, como dice usted, hecha para la pyme, y se trata justamente que es un momento de solidaridad, entonces el grande tiene que poner más espalda para ayudar al chico, sobre todo si se trata de una gran empresa.
Aquí se ve nuevamente la defensa del modelo Mirko Macari, que habíamos hablado, que en vez de otros países de prestar o pagar a través del Estado directamente o pasar plata directamente a través del Estado a los pequeños comerciantes, a los que más necesitan, se usan los bancos de por medio, ¿no? Un poco como fue el CAE desde el gobierno de Ricardo Lagos. Hay una defensa también ahí del modelo y del simbolismo también que representa ese modelo, ¿no? Porque Piñera cree firmemente en eso, ¿no? Él se hizo rico en el modelo, él cree como fue jefe de campaña de Ligi, él puede haber tenido diferencias políticas con la dictadura, pero económicas ninguna, y por eso que su principal asesor es Cristian Larroulet, el hombre de Libertad y Desarrollo, el tercer partido de la derecha. Entonces, evidentemente que Sebastián Piñera no ve gente, ve números, y él está preocupado de defender la macro, ¿no? Claro. Muy probablemente no tiene problemas con eso. ¿Se acuerda usted cuando en la campaña se anunció esta clase media protegida? Y bueno, ya vio de clase media protegida la clase media después del estallido y después del COVID-19 está más desprotegida que nunca. Exacto. Oiga, de la mano con esto, ¿no? Y fue muy comentado también, obviamente en redes, esta entrevista que le hacen al presidente del Banco Estado, antes llamado Banco del Estado, donde dice que efectivamente van a ayudar a la TAM con créditos, porque la TAM, entre comillas, es parte del banco, o es uno de los... ¿Cómo se llama cuando uno pertenece a un banco? Es como cliente, perdón. Porque es un cliente del Banco Estado. La TAM, digamos, que es del grupo Latam Group, que son dueños de los Delta, hay un montón de empresas ahí y siguen los cuetos como parte chilena, ¿no? A través de Cabo Verde. A mí me escribió un amigo muy de derecha, también un hombre muy vinculado también a esa creencia económica, me dijo, esto es una vergüenza. El crédito que le da Banco Estado porque finalmente todo el que entiende del poder sabe cómo ver a esto. Un par de altos directivos del Banco Estado van a terminar en el directorio de la TAM. Claro. Esto ya pasó en el gobierno de Ricardo Lagos, ¿no? Jaime Esteves, que era el presidente del directorio del Banco del Estado, le prestó plata del Banco del Estado a los Luxich para que se compraran el Banco de Chile. Y después el mismo Esteves termina sentado en el directorio del Banco de Chile, ¿no? Es decir, estos son las sillas musicales, el mismo grupo siempre tiene ese reparte privilegio a los amigos. También tiene propiedad de Banco de Chile en la TAM. También, uno de los tantos que tiene propiedades. Es un cruce más. Déjeme leerle. Pero el Banco de Estado siempre ha sido usado como una caja compensadora de favores políticos. Es verdad. Claro. Déjeme leerle una noticia. Se va a pagar, esto se va a pagar después. Esta noticia que le voy a leer, a propósito de esto, Mirko Macari salió en La Tercera, el 13 de diciembre de 2016, ¿no? Dice, familia Piñera prestó casi $40 millones al grupo controlador de Latam Airlines, a sus amigos a los cuetos, ¿no? Ex socios también de Piñera. Y esta plata tiene que ser devuelta, esta deuda, entre el 2017 y el 2021. Este préstamo de $40 millones. Entonces, claro, uno se pregunta, ahí está el titular, ¿no?, de esta nota, claro, del año 2016. Bueno, un estado débil. Un estado débil es esto. Un estado débil es un estado que es capturado por grupos de interés económico y no usan su beneficio. Esto mi amigo el diputado Renato Garín lo escribe muy bien en su libro. El Estado, y habla de cuando revisa todo este tema de la fronda. El Estado históricamente en Chile es capturado por grupos privados y es usado en función de intereses privados. Esto es de Diego Portales en adelante. Entonces, sí, claro, esa es la historia de Chile. Claro, se gana en política para tener acceso a negocios que son negocios con el Estado. Exacto, ya sea créditos. El contexto de esta pandemia, ¿no? Y teniendo también un millonario en el poder, aún lo hace aún más incomprensible, al menos, ¿no? Por poner un nombre entre comillas. Así es, pero ha pasado siempre, y por eso le daba el nombre, el ejemplo de lo que pasó en el gobierno de Lago. Que no es algo inédito. A mí me sorprendería que no fuera así, porque todo en Chile funciona a los amigos. Muy bien, con plata del Estado. Es esperar que no se siga transformando en esto normal, que según usted dice, o según usted lo cree. Es normal, oiga, Freddy, es normal. Lo anormal sería lo contrario.
Esa es la normalidad chilena. Lo que no significa que no vamos a alegar para que esto no siga ocurriendo y tratar de cambiar que esto no siga ocurriendo y no seguir eligiendo este tipo de gente que sigue normalizando, porque no todos los presidentes, Mirko, no todos los presidentes de la República han sido así. ¿Ah? O sea, hay varios presidentes que no han sido así, hay varios políticos que tampoco han sido así. Entonces, no, porque decir todos los políticos, como decir ya, ¿para qué seguimos peleando? Entonces, pero en fin. Lo que le quiero es, como dicen los radicales, no me den, pónganme donde haya. Y por eso es que están los radicales como están también. Ya, Licio Lucrezi. ¿Por qué lo trajo? ¿Le gusta a usted este personaje del Padrino 3? Descríbame. Claro. Descríbame a este caballero. Solo don Lucchesi tiene intereses tan diversos, dice don Altovelo, don Ossi Altovelo. Porque Lucchesi es quien maneja todas las puntas de las trenzas del poder, la mafia italiana, el Banco Vaticano, la política italiana, y entonces se mueve a alto nivel. Y es el gran alegato que tiene Michael Corleone en El Padrino 3, cuando le dice a su hermana: toda mi vida he tratado de blanquear a mi nombre y el de la familia. Y mientras más subo, descubro que la cuestión es peor. ¿Y quién sería este caballero la semana? Porque Lucchesi es quien manda, ¿no?, a matar a todos los mafiosos ahí en la reunión del hotel en Atlanta. ¿Se acuerda usted? Gran escena, ¿no? El helicóptero con las bombas del techo. Desde el helicóptero, así de largo era el brazo de Lucchesi y así de largo el brazo de Donald Trump, que esta semana se recetó ni más ni menos que tirarse contra la OMS y quitarle toda la plata a Estados Unidos. 400 millones de dólares se sacó de una. Al tiro, nada de cuestiones. ¿Esto en qué contexto? Porque estas son las peleas de verdad. Son las peleas gratis. Oiga, el Banco Estado con LAN son una alpargata al lado de esto. Trump ha visto que la OMS no está de su lado en esta guerra con China. Y entonces no había nada más ni mejor que decirle chao con la OMS nomás. No le importa la pandemia, no le importa nada. Chaolín, yo estoy en guerra, si tú estás con los chinos eres enemigo mío. Y yo te mando a matar. Mandó a matar a la OMS, pero con todo. Acusó a la OMS de haber ocultado cifras de China, ¿no? Que Hong Kong había dado a conocer y que la OMS no las dio a conocer para ayudar a China en esto, de que Donald Trump dijo que si la OMS hubiese hecho la pega no habría tanto contagiado en el mundo hoy. Esa pelea. Él habló del virus chino. Esta es una pelea de perros grandes, como se decía en la Unidad Popular, pues. Sí, claro. Sí, pues, y entonces los chinos se recomendaron incluso sacar un inserto en el mercurio, pues. Oiga, nos vemos bien con Donald Trump. Mira cómo nos vemos con Donald Trump al medio. donde citan a los medios norteamericanos que critican al propio Trump. Esta es una guerra desatada. La pandemia solo ha profundizado el conflicto por la hegemonía global que ya vienen teniendo hace tiempo China y Estados Unidos. Y la OMS es la que muere en este minuto. Oye, yo le recomiendo, Mirko, que lea a Zizek, o Zizek, no sé cómo se pronunciará en checo, gran filósofo, Zizek, y Byung-Chul Han, ¿no? Este surcoreano que está en Berlín. Dos filósofos importantes y de izquierda los dos. Y señala, por un lado, dice Byung-Chul Han, que esto va a ayudar al neoliberalismo después de la pandemia, que lo va a potenciar. Y Zizek dice que lo va a hacer desaparecer, o al menos va a potenciar mucho más la idea socialista de un Estado más fuerte. Y ahí están los dos. ¿Qué irá a pasar después? ¿Cómo se va a reagrupar el mundo después de esta pandemia? Que yo no estoy con ninguno de los dos, yo estoy con Harari. Ya, listo. Con Noah Yuval Harari. Estoy con Harari y el transhumanismo. Todos vamos a tomar distancia social de todos, vamos a usar todos mascarillas hasta a salir a tirar la basura y vamos a estar todos reuniéndonos por internet, por streaming, ¿no? Eso es lo que viene. Y entonces esto es mucho más que si es más Estado, más mercado. Yo creo que es mucho más profundo y compleja la transformación que estamos viviendo. Qué bueno, porque me cargan la mano. A propósito de estos temas, quiero pasar mi aviso.
el día martes 21 voy a hacer mi primera charla por streaming. No le puedo creer. Donde voy a hablar de Chile y el mundo después del coronavirus. Lo estamos haciendo con las chicas superpoderosas de Academia Jaise, que es una academia para la vida, temas interesantes. Las chicas son psicólogas, coaching. Y entonces a todos los que quieran asistir tienen que mandar un correo a contacto@jaize.cl, HAIZE. Ahí Roberto, el director le puso la ficha, así que le va a cobrar el 15%, ¿ah? Que a Roberto no se le da una. 8 luquitas, 8 luquitas, $10, internacional. Ya tenemos inscritos en Suecia, en Turquía, tenemos gente de todas partes. Bueno, Chile, ¿cómo va a ser Chile antes y después de este coronavirus y también de octubre? Está buena el análisis, ¿eh? Está interesante. Para que los árboles no nos impidan ver el bosque. Estamos tan metidos en la cantidad de muertos diarios y todo que no cachamos para dónde va la cosa. Oiga, yo estoy extrañado, Mirko Macari. No ha traído el presidente Piñera como todas las semanas a este programa, a esta sección. Se lo traigo. ¿Cómo lo trajo? Porque pasó Fredo ya, por ejemplo. Estuvimos a punto de tirarlo como Fredo, pero ya dijimos como mucho. Capaz que crean que es algo personal. Está claro, así que lo traemos en una película invitada al presidente. No me diga que el gran dictador. A ver, el gran dictador, pero que no se pierdan, no es por la parodia de Hitler. No es por la genialidad de Chaplin. No es por la parodia de Hitler, es por la ridiculez de Chaplin. Porque ¿se acuerda? A usted cuando chico le decían, oye, no hagáis esta chaplinada. Claro. ¿Se acuerda el adjetivo chaplinesco? Una tontera, sí. Siga. Bueno, una tontera. Esta semana el presidente Piñera se recetó la chaplinada de los brazaletes. Que nuevamente le vuelve a arruinar un punto de prensa, porque todo el mundo... Ahí están las fotos en pantalla, Mirko, mire cómo se ve. Todo el mundo comentando el brazalete, la analogía con los nazis, con la época de Patria y Libertad, del MIR, cuando en la Guerra Fría la gente usaba brazalete para identificarse con un sector u otro, ¿no? Y entonces desvió toda la atención de aquello que quería resaltar. Había ocurrido también cuando da esa cadena nacional, transmitida desde su escritorio en La Moneda, y se receta poner una tremenda foto de Cecilia Morel, portada una revista, entonces todo el mundo hablando de la foto de Cecilia Morel y jodiendo con eso, y entonces hay un problema grave de comunicación política para saber distinguir lo principal de lo accesorio. Ayer le preguntábamos acá a Mario Desbordes, Mirko, por esto mismo del brazalete, y bueno, ¿quién está asesorando al presidente? Y me decía, ¿quién lo va a asesorar? Si fue un poco menos que hace lo que quiera en estas cosas. Exacto, el brazalete tiene un sentido, porque la gente que sale a ayudar a la gente que vive en la calle en la noche usa un brazalete para ser distinguido por el toque de queda por los carabineros. Y muy probablemente le llevaron el plan al presidente, ¿no? El ministro de Desarrollo Social, o la gente que trabaja en esto, y le mostraron el brazalete y el presidente dijo, yo también me lo quiero poner. Le apuesto que fue así. Y que nadie le dijo que no, claro, que el presidente. Sí, es una cosa tras otra ya, Mirko, en realidad ella a lo mejor quiere estar toda la semana en su sección y por eso lo hace. Exacto, quiere batir el récord del récord de permanencia en la sección. Si no es por una, es por otra, si no es por Fredo, es por película invitada. Muy bien. Para ir cerrando, ¿se nos queda algo en el tintero? ¿Alguna otra peliculita? ¿Alguna otra escena, Mirko Macari? No le traigo ni película ni serie, le traigo un programa de televisión. Ya, a ver. Que es como una prolongación. Es como una prolongación de Los Titanes del Ring. Se llama Laura en América. Esta cubana es un género rocambolesco, ordinario amor. Ahí tenemos la imagen, Mirko, mire. Ahí cuando se agarran. Ahí. Claro, directores. ¡Oh! ¡Te pegó!
Oye, aquí se agarran de verdad, Mirko Macari, parece, ¿ah? Sí, pues es un género televisivo, donde los productores buscan la mocha, buscan la pelea, buscan el Está todo desmadre. maqueteado esto, ¿no? Debe estar todo Sí, maqueteado. pues claro, es como cacheta de payaso, pues como los Titanes del Ring, ¿se acuerdan? ¿Ya? ¿Y por qué Bueno, trajo esta esta serie? semana tuvimos un episodio que fue furor en redes sociales, que fue el video de la funa en el Jumbo de la dehesa. Ah, sí, claro. Claro. Ahí lo estamos viendo, amigo. Con el parcito ahí ya terminan tirándose el carro encima y todo. Funado y funador. La gente anda muy tensa, Mirko Macari, ¿eh? Sí, el nivel de histeria. Ya está bien. Hay un tipo irresponsable que anda sin mascarilla, pero de ahí a apuntarlo con el dedo, con la cámara, tratarlo de asesino. Hay un nivel de fascismo, hay un nivel de irracionalidad galopante. Sí, eso es pasarse pueblo, de uno y otro. Y además el contexto donde se da y quiénes son y todo también, ¿eh? A ver. Qué interesante cómo la pandemia desnuda también muchas cosas, ¿no? Saca muchas caretas. Hay muchos. Personales y sociales también, ¿no? Por supuesto, saca todas las patologías. A ver, el tipo que va sin mascarilla es un irresponsable, pero el otro es una loca histérica. Porque el tono, la forma arruina el mensaje, porque uno podría acercarse a la persona y le dice, señor, por favor, usted tiene conciencia de lo que está haciendo, no tienes que estar grabando ni querer convertirte en estrella. La funa es contraproducente, la funa tiene un sentido muy acotado, hacer justicia donde el sistema de justicia no puede hacerlo. No tiene que ver con andar denunciando todo aquello que a mí me parece mal. Los vuelve a todos en catones de la moral. Y el señor podrá estar muy equivocado, ser muy irresponsable, pero no me corresponde a mí andarlo linchando. Es verdad, y de actitudes como esta, Mirko, a hacer justicia por la propia mano, ¿no? Tipo Fuenteovejuna, es muy peligroso, ¿no? Para la sociedad también. Todo esto habla del clima de caos del que yo le comentaba al principio. Claro. Se ha perdido todo sentido de autoridad. Da lo mismo llamar al carabinero, al guardia del supermercado, la gente está haciendo lo que quiere, ¿no? Y eso es parte de este momento caótico que estamos viviendo en términos de nuestro orden social. Sí, un orden social, Mirko, nos quedan 5 minutitos, también un poco para hacer un análisis de cómo se ha visto en general la llamada clase política o dirigencial versus los otros que se están tomando el poder, que son los alcaldes. Empezamos con Codina, pero son los que están dando señales realmente de gobernabilidad con la gente misma, ¿no? Son quizás los que realmente han entendido el espíritu de octubre. Fueron los primeros, después del estallido, que hablaron de la necesidad de hacer un plebiscito sobre la nueva Constitución. ¿Se acuerda usted? Claro, exacto. Los que empujaron todo esto. Pero parecía tan irregular que tienen que hacer la Asociación de Municipalidad organizando un plebiscito. Y entonces se metió el gobierno y se metió el Congreso y ahí se organizó el famoso plebiscito. Y ahora son los primeros que están diciendo los alcaldes, 50 alcaldes se juntaron para hablar de el ingreso mínimo universal, que es una norma que se está discutiendo a nivel global en este minuto, porque la gente que no tiene trabajo y no va a conseguir trabajo, va a querer sin trabajo, entonces no puede tener ingresos, no tiene derecho a comer, no tiene derecho a estar debajo de un techo, no tiene derecho... Bueno, esas conversaciones las están liderando los alcaldes y esto lo vamos a trabajar y a conversar con mucha profundidad en la charla del día martes. Esta es la tensión entre lo territorial, lo que está en la base, lo que tiene que ver con la localidad específica, versus lo jerárquico, lo piramidal, aquello que se organiza de manera vertical y que está muriendo en todas sus formas. Todo aquello que se organiza de manera vertical se desploma, se cae, no tiene energía. Todo aquello que está cerca del territorio, de la base, de la conversación, tiene más energía, tiene más fuerza. Mire, entonces la verdadera oposición al gobierno hoy día son los alcaldes, son los alcaldes de la derecha. El verdadero problema del Ministerio de Salud son los alcaldes. Exacto. Fíjese que lo que usted está hablando es tan cierto, Mirko, que hasta se da simbólicamente así. Cuando usted va al Congreso, ¿no? Usted ha ido muchas veces al Congreso, agarra la carretera, agarra el auto, la carretera, después llega allá, por carretera se mete a un subterráneo
y llega en un aire acondicionado a un lugar donde no hay ventana, no hay luz, no hay sol, no hay nada, y llega al hemiciclo, ¿no? Nunca vio la realidad. En cambio, los alcaldes agarran el auto, lo que agarren, y llegan a su comuna, con su oficina, atraviesan sus poblaciones y ven la realidad, como tal cual es. Porque, bueno, además coincide que estamos en un ciclo electoral municipal, entonces los alcaldes están particularmente atentos, porque todo lo que hagan bien, básicamente lo instalan la reelección, y lo que hagan mal, lo sacan. Pero lo que dice usted tiene que ver, no sé si tanto con el aislamiento del parlamentario o del ministro, sino que con la estructura burocrática del Estado, ¿no? Y básicamente la lógica de ordenamiento a través de los partidos. Y la cosa de los votos por bancadas, por bloques, los alineamientos ideológicos, eso va separando al parlamentario del sentido común. Y de la ermita lo vamos a hablar profusamente, porque tiene que ver en el streaming que vamos a hacer de charla, tiene que ver con la repotenciación de la localidad, del territorio, de las diferencias que hay entre unos territorios y otros. Entonces, esta idea de un Estado que tiene el mismo tipo de educación para Calama que para Coyhaique, para Las Condes que para Cerro Navia, en el fondo es una ilusión, ya eso ya no resiste análisis. Pero algún día lo tendremos. Oiga, Mirko Macari, nuestro director, don Roberto Muñoz, muchas gracias, se quiere ganar el 15%, le puso el afiche nuevamente en pantalla ahí, para que nos vayamos recordando su charla. Y el GZ Tamara le puso en el juez el correo, así que ahí tiene 15% que repartir. Señor director, usted está nominado al directorio de inmobiliaria después de esto. A lo Latam. Muy bien. ¿Con qué nos vamos a encontrar en esa charla? ¿Con qué nos vamos a encontrar en esa charla, Mirko Macari? ¿Por qué tenemos que inscribirnos? Básicamente porque estamos muy metidos en una coyuntura y nos impiden comprender que estamos viviendo un proceso que partió mucho antes del estallido. ¿Ya? Y en ese mismo proceso ya tenemos clave de cómo va a ser este mundo que viene. Este mundo que va a ser mucho más horizontal, digital y colaborativo. Y donde no tienen espacio las lógicas institucionales tradicionales, y por eso que estas instituciones ya no hacen sentido, la institución de los partidos, la institución del Parlamento. La gente se está representando a sí misma, no le entrega el poder de representación a otro, entonces la democracia representativa está agotada, hay un ciclo de muerte de las democracias representativas en todo el mundo. Esto lo explica muy bien Harari, y ahí yo, con ojo de periodista, voy a ir mostrando todos los ejemplos de cómo se ha ido configurando este nuevo escenario. Y entonces 2020 y la pandemia y lo que venga después, que no sabemos qué es, porque no lo podemos controlar, son simplemente aceleradores de estos procesos. Oiga, ¿cuántas empresas van a dejar de arrendar oficinas y se van a transformar al teletrabajo después de esto? Por precio, por conveniencia, por flexibilidad, por calidad de vida. Bueno, ese es un fenómeno. Muy bien, Mirko Macari, con ese aviso despedimos el programa de hoy. Pasen un gran fin de semana, Mirko Macari, con usted en pantalla. También cerramos el programa. Gracias por la sintonía. Gracias, don Mirko Macari, y cuídese. Cuídese mucho usted. Love Belmont. Chao.